Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de narcotráfico, terrorismo y otros delitos relacionados con armas de fuego. Lo hicieron en su primera comparecencia en la Corte Sur de Manhattan, en la que Maduro Moros dijo que es un prisionero de guerra. France 24 estuvo en la audiencia con nuestra enviada especial a Nueva York. Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de Venezuela. La ex vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro llamó a la unidad de los venezolanos. Lo hizo frente a su hermano Jorge Rodríguez, presidente reelecto de la nueva Asamblea Nacional Venezolana que hoy fue instalada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió la captura de Nicolás Maduro y los ataques perpetrados por Estados Unidos el sábado en territorio venezolano. Venezuela exigió que se respete la inmunidad del depuesto mandatario, mientras el embajador estadounidense negó que Washington esté en guerra con Caracas. Iniciamos en Estados Unidos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de narcotráfico, terrorismo y otros delitos relacionados con armas de fuego. Lo hicieron en su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte Sur de Manhattan. El depuesto presidente de Venezuela afirmó que es inocente y un prisionero de guerra y que sigue siendo el mandatario de su país. Además dijo que lo capturaron en su casa de Caracas y que por primera vez tenía en sus manos el escrito de acusación en su contra y que prefería leerlo por él mismo. France 24 estuvo en la audiencia contra el depuesto presidente y su esposa. Vamos a Nueva York, donde nuestra enviada especial, Natalia Cabrera, nos contó acerca de esta primera comparecencia. Sí, una comparecencia muy corta, alrededor de 30 minutos solamente, en la que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables, inocentes de estos 4 cargos que se les imputa por parte de la Fiscalía estadounidense, entre los que están justamente la conspiración para traficar drogas desde 1999 hasta 2025, traerlas hasta aquí a Estados Unidos, así como también conspirar para poseer y tener ametralladoras y otro tipo de dispositivos de este tipo. En este sentido, el presidente depuesto, Nicolás Maduro, dijo que él seguía siendo el presidente constitucional de Venezuela y denunció que había sido secuestrado durante este operativo llevado a cabo el fin de semana por las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que Cilia Flores dijo que posiblemente había resultado herida y pidió acceso a una radiografía para determinar si tenía una fractura o no en una de sus costillas. También ambos se presentaron con una camisa de un color oscuro sobre esta típica camisa de traje naranja en esta audiencia, en la que además se determinó que iba a continuar el juicio el 17 de marzo aquí en Nueva York. También a las 11 de la mañana será esta nueva cita en la que las partes presentarán un cronograma para el juicio, y justamente también han trascendido algunos detalles sobre la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Se conoció que uno de estos abogados también defendió en su momento a el fundador de Wikileaks, Julian Assange. También, por otra parte, el juez que lleva este caso, que es un juez de 92 años de mucho renombre aquí en Nueva York, que ha llevado otros casos como el de, por ejemplo, el de uno contra las aerolíneas que estaban operando el 11 de septiembre, dijo al abrir todo este proceso que iba a garantizar justamente que se cumpliera el debido proceso y que tuvieran acceso a todos estos derechos que se conocen en los procedimientos estadounidenses, como derecho a un abogado y derecho a guardar silencio, tal vez también, perdón, para que todo lo que digan pueda ser usado o no en su contra. Nicolás Maduro dijo que no conocía estos derechos y una vez se le leyeron, los atribuyó, y también tomó el ofrecimiento de justamente recordado a el juez por parte de la fiscalía de que podía también consultar a abogados venezolanos como un derecho más que tiene como ciudadano extranjero y que siendo no ciudadano de Estados Unidos.
Mientras tanto, en Venezuela, el Palacio Federal Legislativo fue escenario de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. La ex vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro llamó a la unidad de los venezolanos y juró que encabezará un gobierno que dé estabilidad y seguridad política. Lo hizo frente a su hermano Jorge Rodríguez, presidente reelecto de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, que hoy mismo fue instalada. La llegada de Delcy Rodríguez a Miraflores ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y su traslado a Nueva York, donde permanecerán en prisión, como le informamos. Escuchemos. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Al tiempo que el oficialismo venezolano se reunió en el Parlamento para su instalación en Caracas, desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado agradeció a Donald Trump por las acciones encabezadas por su gobierno. En un mensaje de ex afirmó que Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos. Recordemos que el mandatario republicano además dijo que la Premio Nobel de la Paz no cuenta con el apoyo necesario en Venezuela y su administración la descartó, al menos por el momento, para formar parte de una futura administración venezolana. Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos. La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa. De regreso en territorio venezolano, los ataques perpetrados por Estados Unidos el sábado 3 de enero causaron daños materiales en varios sectores del país. Al momento no se conocen cifras exactas de los daños y tampoco de las víctimas tras los bombardeos. Vamos con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, muy buena tarde. Tú visitaste a una de las familias que resultó afectada por los bombardeos estadounidenses en su casa. ¿Cuál es su historia? Hola, ¿qué tal? No solo fue una familia, fueron al menos 7 casas de una misma urbanización. Para poner en contexto a la audiencia, estas casas están ubicadas en el municipio Baruta, cerca de un sector denominado El Volcán, donde están las antenas de telecomunicaciones, las antenas repetidoras que fueron totalmente destruidas por los bombardeos efectuados por Estados Unidos la madrugada del 3 de enero. La parte de atrás de estas casas, en la zona montañosa, cayó uno de estos misiles o estos artefactos que lanzaron los americanos y destruyeron por lo menos 2 viviendas. Están sumamente afectadas, estallaron absolutamente todos los vidrios, se descuadraron las puertas, parte del techo. Son personas que están muy afectadas, que están pasando un shock. Conversamos con algunas de ellas, todavía se encuentran en shock, agradecen que solo hayan sido daños materiales. Aquí no se reporta ninguna víctima. Afortunadamente, en una de las casas que recibió mayores afectaciones, esa familia estaba en el estado Mérida, no estaba en Caracas, y por ende no tuvo ningún herido, y tampoco así las personas que estaban durmiendo a esa hora, lógicamente, entre las 2 y las 3 de la mañana, hora local. Recogimos algunos de sus testimonios, estos son. Bueno, aproximadamente a las 2 de la mañana se escuchó un gran estruendo, un sonido fuerte y después del estruendo y una bola de fuego, y se reventaron todos los vidrios de la casa. Y la impresión de lo que ocurrió, porque fue impactante, fue una cosa que te deja marca, que no se te va a olvidar en 10, en 20 años, siempre te va a tener ese recuerdo en la mente, porque esos recuerdos nunca se olvidan. Fue demasiado fuerte, la verdad que demasiado fuerte. Quedas en shock, porque no sabes qué, te paras a millón, pero no sabes qué vas a hacer. De verdad que es una experiencia lamentable, triste, espantosa, que no merecemos los venezolanos pasar esto.
Estos ciudadanos destacan la solidaridad de los vecinos que han acudido a ayudarlos a hacer la limpieza, a levantar los vidrios, a darles comida. Sin embargo, tú al principio comentabas sobre el parte de los heridos. Bueno, han pasado ya 2 días desde que se produjeron estos bombardeos y oficialmente no hay un parte en Venezuela de cuántas personas fallecieron y cuántas resultaron heridas. Extraoficialmente se hablaba de más de 90 personas heridas. El New York Times es el que se ha atrevido a dar algunas cifras. En principio dijo 40 personas fallecidas, luego ascendió esta cifra al doble. Lo que llama la atención es que desde Cuba, sí, el presidente de Cuba emitió un comunicado lamentando las víctimas, combatientes cubanos, así los denominaba, 32 que fallecieron en territorio venezolano, que pertenecían al anillo de seguridad de Nicolás Maduro al momento que fue capturado por Estados Unidos. En esta zona residencial donde me encuentro, repito, sí, afectaciones materiales, al menos 7 casas que estallaron completamente los vidrios, otras que tuvieron afectaciones en el techo, los adornos, se descuadraron las puertas, los marcos de las puertas, hay afectaciones en las infraestructuras, pero afortunadamente estas personas agradecen estar vivas, no sufrieron daños ni heridas, pese a que, bueno, vidrios caían en sus camas, los televisores, los carros alrededor fueron afectados. Daniela Zambrano, gracias por esta información desde el lugar donde cayeron algunos de los ataques por parte de Estados Unidos. Hasta la próxima. Y en paralelo a la declaración de no culpabilidad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, pero también del nombramiento de Delcy como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió sobre la captura de Nicolás Maduro y los ataques perpetrados por Estados Unidos el sábado contra territorio venezolano. El embajador de la Unión Americana negó que su país esté en guerra con Venezuela y Venezuela a su vez exigió que se respete la inmunidad del depuesto mandatario. Por su parte, aliados de Caracas como Rusia y China señalaron a Washington de encabezar una operación criminal y exigieron la liberación inmediata del sucesor del exmandatario Hugo Chávez, mientras que Colombia comparó la operación estadounidense en Venezuela con los que llamó los peores momentos de injerencias en la región latinoamericana. Cuba lo tachó de acto bárbaro y México condenó lo que llamó inacción de la ONU. Escuchemos a Michael Waltz y al embajador venezolano. Como lo dijo recién ayer el secretario de Estado Marco Rubio, este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de los Estados Unidos de América. No se puede convertir a Venezuela en el núcleo de operaciones para Irán, para Hezbollah, para las pandillas, para las agencias de inteligencia y para otros actores malintencionados que controlan ese país. No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de los Estados Unidos, bajo el control de líderes ilegítimos. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Y cerramos en la ciudad colombiana de Cúcuta. Ahí se encuentra María Angulo, nuestra enviada especial, y quien nos habló sobre cuál es el panorama actual en una frontera porosa y dinámica para la migración venezolana y por donde autoridades venezolanas no han permitido ingresar desde Colombia a colegas de la prensa internacional. Veamos. Con el paso de los días desde el pasado sábado 13 de enero, este punto conjunto al puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela se ha llenado no solo de militares, de oficiales de seguridad del Ejército de Colombia desplegados en esta zona para reforzar las labores de vigilancia de la frontera, sino también de periodistas de distintas partes del mundo que han venido a cubrir la información que se registra desde esta área fronteriza. Reporteros de distintas nacionalidades que informan en distintas lenguas, en español, en árabe, en inglés, han llegado hasta esta área donde también se encuentran, como ya lo mencionábamos, oficiales reforzando las labores de seguridad. Hasta este punto es el que es permitido de manera oficial por el gobierno colombiano atravesar. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.